13. Cefaleas. La cefalea constituye una de las causas más frecuentes por la que los pacientes solicitan atención médica, y en forma global, originan más discapacidad que cualquier otro problema neurológico. El diagnóstico y el tratamiento se basan en estrategias clínicas cuidadosas, auxiliadas por el conocimiento de la anatomía, la fisiología y la farmacología de vías del sistema nervioso que median los diversos síndromes de cefalea. En este capítulo se revisa la estrategia general para el diagnóstico y tratamiento del paciente con dolor de cabeza. En el capítulo 422 se expone lo referente a la migraña, jaqueca, y a otros trastornos de cefalea primarios. Principios generales. El sistema de clasificación creado por la Sociedad Internacional de Cefaleas define a la cefalea como primaria o secundaria, cuadro 13, 1. Las cefaleas primarias son aquellas en que el dolor y sus manifestaciones constituyen por sí mismos la entidad patológica, en tanto que las secundarias son las ocasionadas por trastornos exógenos. Comité de Clasificación de las Cefaleas de la Sociedad Internacional de Cefaleas, 2018. La forma primaria origina notable discapacidad y deterioro de la calidad de vida del paciente. La variante leve o benigna secundaria que surge junto con infecciones de la zona alta de las vías respiratorias es común, pero rara vez preocupante. La cefalea asociada a trastornos que amenazan la vida es relativamente rara, pero se necesita vigilancia para identificarla y tratar de manera apropiada a los pacientes que la presenten. Anatomía y fisiología de las cefaleas. El dolor por lo común se origina cuando los nociceptores periféricos se estimulan en respuesta a lesión tisular, distensión visceral u otros factores. Capítulo 10. En las situaciones de esa índole, la percepción del dolor es una respuesta fisiológica normal mediada por el sistema nervioso sano. El dolor también es consecuencia del daño o de la activación inapropiada de vías algógenas del sistema nervioso periférico o del central. La cefalea puede originarse de uno o ambos mecanismos. Son relativamente escasas las estructuras craneales algógenas, e incluyen la piel cabelluda, las arterias meníngeas, los senos de la dura madre, la hoz del cerebro y segmentos proximales de grandes arterias piales. No producen dolor el epéndimo ventricular, el plexo coroideo, las venas piales y gran parte del parénquima cerebral. Las estructuras básicas que intervienen en la cefalea primaria al parecer son las siguientes: los grandes vasos intracraneales y la dura madre, y las terminaciones periféricas del nervio trigémino que inervan tales estructuras. La porción caudal del núcleo del trigémino, que llega incluso a las astas dorsales de la porción superior de la médula cervical y que recibe impulsos de la primera y segunda raíces cervicales, complejo trigémino cervical. Las regiones algógenas rostrales como la porción ventroposteromedial del tálamo y la corteza. Sistemas moduladores del dolor en el encéfalo que modulan los impulsos de entrada desde nociceptores trigeminianos en todos los niveles de las vías algógenas e influyen en las funciones vegetativas, como las estructuras del hipotálamo y del tronco del encéfalo. La inervación de grandes vasos intracraneales y la dura madre por parte del trigémino se conoce como el sistema trigémino-vascular. Los síntomas autonómicos craneales como epífora, hiperemia conjuntival, congestión nasal, rinorrea, edema periorbitario, plétora oral y tosis son notables en las cefalalgias autonómicas trigeminianas, que incluyen la cefalea en racimo, en brotes, y la hemicránea paroxística, y también se observan en la migraña, incluso en niños. Los síntomas autonómicos mencionados reflejan la activación de vías parasimpáticas craneales, y los resultados de estudios funcionales de imagen denotan que los cambios vasculares en la migraña y en la cefalea en brotes al presentarse, se impulsan de forma similar por dichos sistemas autonómicos craneales. Además, a menudo se les toma de manera errónea por síntomas o signos de inflamación de senos craneales, situación que se diagnostica en exceso y se trata de manera inapropiada. La migraña y otros tipos de cefalea primaria no son de tipo vascular, y tales trastornos no manifiestan indudablemente cambios vasculares. Por ello, es imposible anticipar, con base en los efectos vasculares, los resultados y puntos finales del tratamiento. La migraña es un trastorno encefálico, y como tal, se le puede conocer y tratar mejor. Valoración clínica de la cefalea reciente y aguda.
El individuo que se presenta por primera vez con una cefalea intensa de inicio reciente, puede considerarse dentro del diagnóstico diferencial como un caso distinto al de la persona que muestra cefaleas repetitivas en el curso de varios años. En el dolor intenso de comienzo reciente, la probabilidad de detectar una causa potencialmente grave es mucho mayor que en el caso de la cefalea recidivante. Las personas con dolor de comienzo reciente necesitan valoración inmediata y tratamiento apropiado. Entre las causas graves por considerar están meningitis, hemorragia subaracnoidea, hematoma epidural o subdural, glaucoma, tumores y sinusitis purulenta. Si se identifican síntomas y signos preocupantes, cuadro 13.2, el diagnóstico y el tratamiento oportuno son de máxima importancia. La exploración neurológica cuidadosa es la primera medida esencial de la valoración. En casi todos los casos, las personas con anormalidades en la exploración o con el antecedente de cefalea de comienzo reciente, deben valorarse por medio de estudios como tomografía computarizada, o imágenes por resonancia magnética del cerebro. Los dos métodos recién mencionados, como técnicas de detección inicial, al parecer tienen igual sensibilidad en la situación comentada. En algunas circunstancias también se necesita la punción lumbar, salvo que por lo demás no se pueda corroborar un origen benigno. La valoración general de la cefalea aguda debe incluir a las arterias craneales, por medio de palpación, la columna cervical por el movimiento pasivo de la cabeza, y por estudios de imagen. La investigación del estado cardiovascular y renal por la medición seriada de la presión arterial y los análisis de orina, y la revisión de los ojos por examen del fondo ocular, medición de la presión intraocular y la refracción. Se necesita, de igual forma, valorar el estado psicológico del paciente porque existe una relación entre el dolor de cabeza, la depresión y la ansiedad. Con lo anterior se pretende identificar otras morbilidades asociadas en vez de buscar la explicación de la cefalea, porque el dolor molesto pocas veces se origina simplemente por un cambio en el estado de ánimo. A pesar de resultar notable que los fármacos con acciones antidepresivas también sean eficaces para evitar la cefalea tensional y la migraña, cada síntoma debe tratarse de forma óptima. Los trastornos primarios de la cefalea recidivante pueden activarse por el dolor que surge después de técnicas quirúrgicas otológicas o endodónticas. De ese modo, el dolor de diversas zonas de la cabeza como consecuencia del tejido enfermo o de traumatismos puede reactivar un síndrome migrañoso por lo demás inactivo. El tratamiento de la cefalea en gran medida es ineficaz, hasta que se trata la causa del problema primario. Los cuadros primarios graves que se acompañan de cefalea se describen adelante. El tumor encefálico es una causa rara de dicho dolor e incluso todavía más rara de cefalea intensa. La mayoría de los pacientes con cefalea intensa tienen una causa benigna, cefalea secundaria. La atención de este trastorno se basa predominantemente en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de fondo, meningitis. La cefalea intensa y aguda que se acompaña de rigidez del cuello y de fiebre, sugiere la existencia de meningitis. En tales casos es indispensable realizar una punción lumbar. Se advierte una intensificación notable del dolor con el movimiento de los ojos. La meningitis puede confundirse con migraña porque suele presentar síntomas cardinales como cefalea pulsátil, fotofobia, náusea y vómito, y ello tal vez refleja los aspectos biológicos de fondo de algunos pacientes. La meningitis se describe en los capítulos 133 y 134. Hemorragia intracraneal. La cefalea repentina e intensa que alcanza su punto máximo en menos de 5 minutos y que dura más de 5 minutos acompañada de rigidez de cuello, pero sin fiebre, sugiere hemorragia subaracnoidea. Un aneurisma roto, malformaciones arteriovenosas o hemorragia en el interior del parénquima encefálico también pueden presentarse solamente con cefalea. Pocas veces, si la hemorragia es pequeña o ocurre por debajo del agujero occipital, los signos de la tomografía de la cabeza pueden ser normales. En consecuencia, suele necesitarse una punción lumbar para el diagnóstico definitivo de la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea se describe en el capítulo 302 y la hemorragia intracraneal en el capítulo 421. Tumor cerebral. En promedio, 30% de los pacientes con tumor cerebral consideran que la cefalea constituye el síntoma principal.
Dicho dolor por lo común es indefinido, es decir, es una molestia sorda, intermitente y profunda de intensidad moderada, que puede empeorar con el esfuerzo o los cambios de posición y acompañarse de náusea y vómito. El perfil de los síntomas es consecuencia más de la migraña, que del tumor cerebral. La cefalea de este último origen altera el sueño en 10%, aproximadamente, de los pacientes. El vómito que antecedió varias semanas a la cefalea es muy característico de los tumores de la fosa posterior del cráneo. El antecedente de amenorrea o galactorrea debe plantear el dilema de si la cefalea se origina en un adenoma secretor de prolactina, o de un síndrome de ovario poliquístico. El dolor de cabeza que surge de nuevo en una persona con un cáncer identificado sugiere la presencia de metástasis cerebrales, meningitis carcinomatosa o ambas complicaciones. El dolor que surge de manera repentina después de flexionar el tronco hacia adelante, alzar peso o toser, puede originarse de una masa en la fosa posterior del cráneo, de la malformación de Chiari o de disminución del volumen del líquido cefalorraquídeo. Los tumores cerebrales se exponen en el capítulo 86. Arteritis temporal. Véanse capítulos 28 y 356. La arteritis temporal, de células gigantes, es un trastorno inflamatorio arterial que a menudo afecta la circulación del segmento extracraneal de la carótida. Es un cuadro frecuente en el anciano y su incidencia anual es de 77 casos por 100.000 personas de 50 años y mayores. El promedio de edad de inicio es de 70 años, y el 65% de los casos ocurre en mujeres. Cerca de la mitad de los sujetos con arteritis temporal no tratada termina por quedar ciega, por afectación de la arteria oftálmica y sus ramas. En consecuencia, la neuropatía óptica isquémica inducida por arteritis de células gigantes constituye la causa principal de ceguera bilateral de evolución rápida en personas mayores de 60 años. Debido a que el tratamiento con glucocorticoides es eficaz para evitar tal complicación, la identificación inmediata del problema es importante. Los típicos síntomas iniciales incluyen cefaleas, polimialgia reumática, capítulo 356, claudicación de la mandíbula, fiebre y pérdida de peso. La cefalea es la manifestación predominante y suele acompañarse de malestar general y mialgias. El dolor de cabeza puede ser unilateral o bilateral, o estar situado en el área temporal en la mitad de los pacientes, pero puede abarcar cualquier zona del cráneo o todas ellas. El dolor por lo regular surge poco a poco en cuestión de horas, hasta alcanzar su intensidad máxima. A veces, tiene un comienzo explosivo. El dolor pocas veces es pulsátil y se le describe casi invariablemente como sordo y terebrante, y se sobreañaden de forma episódica dolores transfictivos semejantes a los pungitivos que aparecen en la migraña. Casi todos los pacientes pueden reconocer que el origen del dolor es superficial, por fuera del cráneo, y no en el plano profundo del interior de la bóveda craneal, sitio del dolor de los migrañosos. Por lo común, hay hipersensibilidad de la piel cabelluda, a menudo muy intensa. A veces es imposible el cepillado del cabello o colocar la cabeza en una almohada, por el dolor. La molestia suele ser peor por la noche y se agrava por la exposición al frío. Entre los signos adicionales están a veces nódulos dolorosos o rojizos, estrías rojizas de la piel sobre las arterias temporales, hipersensibilidad en la misma zona, o con menor frecuencia, sobre las arterias occipitales. La tasa de eritrosedimentación suele estar acelerada, aunque no siempre. Su cifra normal no descarta la posibilidad de arteritis de células gigantes. Si es muy grande la sospecha de esta última entidad, hay que obtener una muestra de la arteria temporal para biopsia, y emprender la administración inmediata de 80 miligramos de prednisona al día, durante las primeras 4 a 6 semanas. La prevalencia de migraña en los ancianos es notable, mucho mayor que la de arteritis de células gigantes. Los individuos con migraña a menudo indican mejoría de su dolor con la prednisona. Por ello, hay que tener cautela cuando se interprete la respuesta terapéutica. Glaucoma. El cuadro inicial del glaucoma puede ser una cefalea postrante, acompañada de náusea y vómito. La cefalea a menudo comienza con dolor intenso de los ojos. En la exploración física se advierte que el ojo a menudo está enrojecido, con una pupila moderadamente midriática y fija. El glaucoma se expone en el capítulo 28. Cefaleas primarias.
Las cefaleas primarias son trastornos en los que el dolor y sus características se presentan sin que exista una causa exógena. Las más comunes son la migraña, la cefalea tensional y las cefalalgias autonómicas trigeminianas, en particular la cefalea en brotes. Dichas entidades se presentan en detalle en el capítulo 422. Cefalea crónica diaria o prácticamente diaria. El diagnóstico general de la cefalea crónica diaria se aplica a la situación en que la persona presenta dolor de cabeza durante 15 días o más al mes. La cefalea crónica diaria no constituye una entidad aislada. Comprende diversos síndromes dolorosos diferentes primarios y secundarios, cuadro 13.3. En conjunto, el grupo en cuestión ocasiona incapacidad considerable, y en este apartado se estudiará de manera particular el tema. Las estimaciones basadas en datos poblacionales sugieren que, en promedio, 4% de los adultos tiene una cefalea diaria, o casi diaria. Estudio del paciente. Cefalea crónica diaria. El primer elemento en la atención de sujetos con cefalea crónica diaria es diagnosticar cualquier cefalea secundaria existente y tratar el problema original, cuadro 13.3. Lo anterior puede ser una tarea difícil cuando la causa subyacente empeora la cefalea primaria. En pacientes con cefaleas primarias, el diagnóstico del tipo de dolor orientará el tratamiento. Las medidas preventivas, como el uso de tricíclicos, sea amitriptilina o nortriptilina, en dosis incluso de 1 mg/kg, son muy útiles en individuos con cefalea crónica diaria que proviene de migraña o cefalea tensional, o si la causa secundaria activó la cefalea primaria. El uso de tricíclicos se comienza en dosis pequeñas, 10 a 25 mg, al día, y pueden administrarse 12 horas antes del momento previsto del despertamiento, para evitar la somnolencia matinal excesiva. También son útiles contra la migraña los anticonvulsivos como el topiramato, el valproato, el propranolol, la flunaricina, no disponible en Estados Unidos, y el candesartán. Tratamiento de la cefalea primaria crónica diaria discapacitante resistente a fármacos. El tratamiento de la cefalea resistente a fármacos es difícil, aunque contamos con novedades terapéuticas. Se ha publicado que los anticuerpos monoclonales antipéptido relacionado con la calcitonina o su receptor son efectivos y bien tolerados en la migraña crónica en estudios clínicos con asignación al azar y comparativos con placebo en fase 2 o 3. En la actualidad se cuenta con diversas estrategias neuromoduladoras promisorias, como la estimulación transcraneana pulsada magnética y la estimulación incruenta del nervio vago, que al parecer modulan el procesamiento talámico o los mecanismos del tallo cerebral, respectivamente. La estimulación invasiva del nervio vagal ha resultado promisoria en la cefalea crónica en brotes, hemicránea paroxística crónica, crisis de cefalea neuralgiforme unilateral breve con síntomas autónomos de pares craneales, cefalea neuralgiforme unilateral breve con hiperemia conjuntival y epífora, y hemicránea continua, capítulo 422. Otras modalidades se comentan en el capítulo 422. Cefalea por abuso de fármacos. El abuso de analgésicos contra la cefalea puede agravar la frecuencia de la misma, disminuir extraordinariamente el efecto de fármacos preventivos e inducir un estado de cefalea resistente diaria, o casi diaria, denominada cefalea por abuso de fármacos. Una fracción de individuos que interrumpen el uso de analgésicos mejorará sustancialmente aspectos como la intensidad y la frecuencia de su dolor de cabeza. Sin embargo, incluso después de emprender tal medida, es decir, no usar analgésicos, muchos pacientes continuarán con cefalea, aunque pueden sentir mejoría clínica de alguna forma, en particular, si también utilizaban con regularidad opioides o barbitúricos. Los síntomas residuales probablemente representan un trastorno no manifiesto de la cefalea primaria y, muy a menudo, este problema se presenta en individuos predispuestos a la migraña. Tratamiento del abuso de fármacos. Modalidad ambulatoria. En el caso de pacientes que abusan de fármacos, puede ayudar el disminuir la dosis y eliminar el consumo de analgésicos. Una estrategia es reducir la dosis del medicamento 10% cada 1 o 2 semanas. En algunos pacientes es factible interrumpir inmediatamente el consumo de analgésicos, a condición de no existir contraindicación alguna.
Ambas estrategias se facilitan por el uso de un diario de fármacos, llevado durante un mes o 2 meses anteriores a la interrupción, y tal medida es útil para identificar la magnitud del problema. Con una dosis pequeña de un antiinflamatorio no esteroideo, como naproxeno, a razón de 500 miligramos cada 12 horas, si es tolerado, se podrá eliminar el dolor residual conforme disminuya el consumo del analgésico. El abuso de antiinflamatorio no esteroideo por lo común no constituye un problema en pacientes con cefalea diaria, cuando se administra 1 o 2 veces al día un antiinflamatorio no esteroideo con semivida más larga. Sin embargo, pueden surgir problemas de abuso con planes posológicos más frecuentes o con fármacos de esa categoría de acción más corta. Una vez que la persona ha aminorado sustancialmente el consumo de analgésicos, habrá que introducir un fármaco preventivo, si bien otra estrategia muy utilizada es instituir los productos preventivos al mismo tiempo que la reducción del analgésico. Es necesario insistir en que los productos preventivos por lo común no actúan en presencia del abuso de analgésicos. La causa más común de insensibilidad al tratamiento es el empleo de un producto preventivo cuando se continúa utilizando de forma regular el analgésico. En algunos pacientes es muy difícil interrumpir el consumo de analgésicos. La mejor estrategia a menudo es informar directamente al paciente que es inevitable tener dolor de alguna intensidad durante el periodo inicial. Tratamiento del abuso de fármacos. Pacientes hospitalizados. Algunos pacientes necesitarán hospitalización para su desintoxicación. En ellos típicamente han fracasado todos los intentos de abstención fuera del hospital, o tienen un cuadro clínico significativo, como la diabetes mellitus o la epilepsia, que complicaría la abstinencia extrahospitalaria. Una vez internado el paciente se interrumpe por completo desde el primer día el uso de fármacos de empleo agudo, en caso de no haber alguna contraindicación. Se administran, según sean necesarios, antieméticos y soluciones. En el caso de los síntomas de abstinencia de opioides, se usa clonidina. Si la persona muestra dolor intolerable y agudo en las horas de vigilia, es útil que reciba 1 gramo de ácido acetil salicílico endovenoso, no aprobada en Estados Unidos. Por la noche puede ser provechoso el uso de clorpromacina intramuscular. Habrá que hidratar adecuadamente al paciente. 3 a 5 días después de su internamiento, conforme desaparezca el efecto de la sustancia adictiva que dejó de usarse, puede emplearse un ciclo de dihidroergotamina endovenoso. Este último fármaco, que se administra cada 8 horas por 5 días consecutivos, induce remisión notable que permitirá el establecimiento de un programa preventivo. A veces se necesitan, junto con dihidroergotamina, antagonistas de 5-hidroxitriptamina 3, como ondansetron o granisetron, o el aprepitant, antagonista del receptor de neurosinina, para evitar la náusea intensa. La domperidona, no aprobada en Estados Unidos, por vía oral o en supositorios, puede ser muy útil. Es provechoso no usar sedantes o antieméticos que por lo demás generan fácilmente efectos secundarios. Cefalea nueva diaria y persistente. Este trastorno es un síndrome clínicamente peculiar y sus causas se incluyen en el cuadro 13.4. Cuadro inicial. El paciente con NDPH tiene como manifestación inicial cefalea casi todos los días, a veces todos los días, y recuerda con nitidez de forma vívida el momento en que comenzó. El dolor por lo regular empieza de forma repentina, aunque puede hacerlo de modo más gradual y se ha planteado como límite superior la evolución por 3 días. El paciente recuerda típicamente el día y las circunstancias exactas del comienzo de la molestia. El dolor nuevo y persistente de la cabeza no mostró remisión. En estas situaciones la prioridad primera es diferenciar entre la causa primaria y la secundaria del síndrome. La hemorragia subaracnoidea es la más grave entre las causas secundarias y hay que descartarla por los datos de la anamnesis o de investigaciones apropiadas. Capítulo 302. Cefalea nueva diaria persistente secundaria. Cefalea por disminución del volumen de líquido cefalorraquídeo. En estos síndromes, la cefalea depende de la posición. Comienza cuando la persona se sienta o se pone de pie erecta, y cede cuando adopta el decúbito. La molestia, que suele ser occipitofrontal, suele ser sorda y persistente, pero puede ser pulsátil.
Los pacientes con cefalea crónica por disminución del volumen del líquido cefalorraquídeo, en el comienzo señalan el antecedente de haber tenido el dolor de un día a otro, que por lo común no comenzó en horas de la vigilia, pero que empeoró en el transcurso de ese lapso. El decúbito por lo común mejora el dolor en términos de minutos y a veces se necesita que transcurran minutos o incluso una hora para que reaparezca, cuando la persona retoma la posición erecta. La causa más común de cefalea por disminución crónica y persistente del líquido cefalorraquídeo es la fuga de dicho líquido después de punción lumbar. La cefalea en dicha situación por lo común comienza en término de 48 horas, pero puede hacerlo en un lapso de 12 días. Su incidencia varía de 10 a 30%. Se obtiene a veces alivio temporal con bebidas con cafeína. Además de la punción lumbar, los hechos primarios pueden incluir inyección epidural o una maniobra vigorosa de Valsalva, como pujar intensamente, alzar objetos pesados, toser, desobturar las trompas de Eustaquio durante el vuelo en un aeroplano, o múltiples orgasmos. Se identifican fugas espontáneas de líquido cefalorraquídeo y hay que considerar la posibilidad de esta entidad siempre que los antecedentes de cefalea sean típicos, incluso si no es evidente un hecho primario. Conforme pasa el tiempo desde ese último, la naturaleza postural puede manifestarse cada vez menos, situaciones en las cuales el hecho primario se produjo años antes de que se confirmara el diagnóstico final. Los síntomas al parecer son consecuencia de la disminución del volumen y no de la baja presión. A pesar de que se identifican disminuciones de la presión de líquido cefalorraquídeo, típicamente 0 a 50 milímetros líquido cefalorraquídeo, se ha probado con una fuga típica, una presión incluso de 140 milímetros líquido cefalorraquídeo. El síndrome de taquicardia ortostática postural, capítulo 432, puede manifestarse inicialmente por cefalea ortostática, similar a la que ocurre con disminución del volumen de líquido cefalorraquídeo, y es una entidad diagnóstica que hay que considerar en tal situación. Cuando está indicada la práctica de estudios de imagen para identificar el origen de la supuesta fuga, la primera investigación más indicada es resonancia con gadolinio, figura 13.1. El perfil notable del mayor contraste meningeo difuso es tan típico que en un contexto clínico adecuado se corrobora el diagnóstico. A veces en resonancia se detectan las malformaciones de Chiari. En tales casos, la cirugía para descomprimir la fosa posterior no se recomienda y a menudo empeora el dolor. En resonancia espinal con ponderación en T2 se puede identificar una fuga, y el mismo método puede demostrar quistes meníngeos espinales, cuya participación en tales síndromes no se ha dilucidado. El origen de la fuga de líquido cefalorraquídeo se puede identificar por medio de resonancia espinal, con secuencias apropiadas, por tomografía o con mayor frecuencia cada vez, por medio de mielografía de resonancia magnética. Aunque hoy en día se practican menos, los estudios con indio 111 ácido dietilentриаминopentaacético, en una situación en que no se identifique directamente el sitio de la fuga, puede demostrar el vaciamiento inicial de dicho compuesto marcado con núclido, en la vejiga, o el desplazamiento lento del núclido por el cerebro, sugiere la fuga de líquido cefalorraquídeo. El tratamiento inicial de la cefalea por disminución del volumen de líquido cefalorraquídeo es el reposo absoluto. Si el dolor es persistente, resulta muy eficaz la administración de 500 miligramos de cafeína en 500 mililitros de solución salina fisiológica, por vía endovenosa en un lapso de 2 horas. Antes de administrar la cafeína hay que practicar un electrocardiograma, en busca de arritmias. Es razonable administrar cuando menos 2 soluciones con cafeína antes de emprender métodos adicionales, para identificar el origen de la fuga de líquido cefalorraquídeo. Debido a que la cafeína por vía endovenosa es inocua y puede ser curativa, le ahorra a muchos pacientes la necesidad de hacer nuevas investigaciones. Si no se obtienen buenos resultados, puede ser útil colocar una faja en el abdomen. Si se identifica una fuga, por lo común se logra curación con un parche de sangre autóloga, técnica que también es eficaz en el caso de la cefalea después de la punción lumbar. En tal situación, se escoge la ubicación empírica para hacer el sitio de la punción lumbar. En personas con dolor resistente, la teofilina oral es una alternativa útil, aunque su efecto no es tan rápido como el de la cafeína. Cefalea por mayor presión de líquido cefalorraquídeo.
Una causa identificada de cefalea es la mayor presión del líquido cefalorraquídeo. Los estudios de imagen del cerebro a menudo revelan la causa, por ejemplo, una lesión expansiva. La cefalea nueva diaria y persistente por mayor presión de líquido cefalorraquídeo puede ser la manifestación inicial en individuos con hipertensión intracraneal idiopática, pseudotumor cerebral, sin problemas visuales, en particular cuando el fondo de los ojos es normal. La mayor presión intracraneal persistente puede desencadenar migraña crónica. Los pacientes con tales características iniciales, indican el desarrollo de cefalea generalizada presente al despertar, y que mejora durante el día. Por lo común empeora con el decúbito. Con frecuencia hay lapsos de amaurosis. El diagnóstico es relativamente sencillo si existe papiledema, pero hay que considerar tal posibilidad incluso en personas en quienes el estudio del fondo de ojo no presentó cambios. Se emprenderán métodos formales de campimetría, incluso si no se advierte afectación manifiesta de los ojos. La cefalea al levantarse la persona por la mañana o el dolor nocturno es característica de la apnea obstructiva del sueño o de la hipertensión mal controlada. Para la valoración de la persona en quien se sospecha mayor presión del líquido cefalorraquídeo, se necesita practicar estudios de imagen del cerebro. Es más eficiente practicar resonancia, incluso un venograma por resonancia magnética, como primer estudio. Si no se detectan contraindicaciones, se medirá la presión del líquido cefalorraquídeo durante una punción lumbar, técnica que se realizará en la etapa sintomática, y con ello se podrá conocer la presión y la respuesta a la extracción de 20 a 30 mililitros de líquido cefalorraquídeo. La presión de apertura elevada y la mejoría de la cefalea después de extraer líquido cefalorraquídeo son diagnósticas en ausencia de cambios en el fondo de ojo. El tratamiento inicial incluye acetazolamida, 250 a 500 miligramos cada 12 horas, y la cefalea puede mejorar en el transcurso de semanas. De no ser eficaz, el siguiente fármaco por usar es el topiramato, que posee varias acciones que pueden ser útiles en esa situación, como inhibición de la anhidrasa carbónica, pérdida de peso y estabilización de la membrana neuronal, fenómenos mediados quizá por las vías de fosforilación. Los sujetos con discapacidad grave sin mejoría con el tratamiento médico, necesitan monitorización de la presión intracraneal y a veces una derivación. Cefalea postraumática. Un episodio traumático puede desencadenar un cuadro de cefalea que dura meses o años después de tal incidente. El término traumatismo se utiliza en sentido muy general. La cefalea puede surgir después de lesión de la cabeza, pero quizá hacerlo después de un episodio infeccioso, típicamente la meningitis viral, un cuadro similar a la gripe, o una parasitosis. El dolor de cabeza puede acompañarse de mareo, vértigo y deficiencia de la memoria. Los síntomas pueden mostrar remisión después de varias semanas, o persistir durante meses o años después de la lesión. Por lo regular, los datos de la exploración neurológica son normales y la tomografía o resonancia no aportan información esclarecedora. El hematoma subdural crónico en ocasiones remeda el cuadro. También se observa cefalea postraumática después de la disección de la carótida y hemorragia subaracnoidea, y después de cirugía intracraneal. El factor decisivo al parecer es que un hecho traumático que afectó las meninges y produjo dolor, puede desencadenar un cuadro de cefalea que dure muchos años. Otras causas. En una serie, 33% de individuos con cefalea nueva diaria persistente señalaron tener cefalea que comenzó después de un cuadro transitorio similar a gripe caracterizado por fiebre, rigidez de cuello, fotofobia y malestar general intenso. En la valoración no se identificó causa manifiesta alguna del dolor. No se han obtenido pruebas convincentes de que la infección persistente por virus de Epstein-Barr intervenga en cefalea nueva diaria persistente. Un factor de complicación es que a muchos pacientes se les practica punción lumbar durante una enfermedad aguda. En tales casos debe ser considerada la disminución iatrógena del volumen de líquido cefalorraquídeo. Tratamiento. El tratamiento es en gran parte empírico y dirigido hacia el fenotipo de la cefalea. Se han utilizado con beneficio notificado antidepresivos tricíclicos, en particular amitriptilina, y anticonvulsivos, como el topiramato, el valproato y la gabapentina. La fenelcina, inhibidor de la monoaminooxidasa, también puede ser útil en pacientes seleccionados de forma cuidadosa.
La cefalea suele mostrar resolución en término de 3 a 5 años, pero puede ser muy incapacitante. Medidas primarias y tratamiento de la cefalea. Muchos de los individuos con cefalea se atenderán por primera vez en centros de atención primaria. La labor del médico familiar es identificar las muy escasas cefaleas secundarias y preocupantes, de la enorme mayoría de las primarias y secundarias menos molestas. Cuadro 13.2. En caso de no haber signos premonitorios, una estrategia razonable es emprender el tratamiento, una vez corroborado el diagnóstico. Por regla general, la investigación debe centrarse en las causas preocupantes de las cefaleas, o lograr confianza del paciente si es imposible hacer el diagnóstico de cefalea primaria. Una vez comenzado el tratamiento es esencial la vigilancia seriada para verificar si se hacen progresos contra el dolor. No todas las cefaleas mejorarán con el tratamiento, pero, en términos generales, evolucionarán las que son preocupantes y será más fácil identificarlas. Si un médico familiar o de atención primaria piensa que el diagnóstico corresponde a un trastorno de cefalea primaria, hay que destacar que más de 90% de los pacientes que acuden por primera vez a los servicios de atención primaria quejándose de cefalea, tendrán migrañas. Capítulo 422. En términos generales, si no es posible confirmar con certeza un diagnóstico evidente, si la persona tiene un trastorno de cefalea primaria diferente de la migraña o de la cefalea tensional o no reacciona y mejora con 2 o más tratamientos corrientes para el tipo de cefalea que se está sospechando, habrá que pensar en referirlo a un especialista. En sentido práctico, la disposición expedita para referir al paciente también depende de la experiencia del médico familiar o de la atención primaria en el tratamiento de las cefaleas, y del hecho de contar con opciones de atención secundaria.